Pablo Reyes es periodista, nuestro colega, está en contacto con nosotros. Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿todo bien ustedes? Muy, pero muy bien. Bueno, expectantes porque es una elección no solamente de elección de legisladores, sino también de ejecutivo provincial, ¿no? Han quedado desfasados junto con Santiago del Estero, son las provincias que eligen en otros años, y Corrientes va a renovar autoridades ejecutivas en la provincia. ¿Cómo está el clima electoral por allí? Sí, como bien marcaste, que Corrientes y Santiago del Estero son las únicas dos provincias que estamos a contramano, ¿no? Ujú. Y eso trae siempre muchas discusiones acá. Recordemos que en Corrientes se da esto por la intervención federal que hubo entre 1991 y Claro. 1993. Desde ahí venimos arrastrando este tema, que no tenemos nunca un año tranquilo electoral porque pasamos de votar gobernador, presidente, no Claro, tenemos paz, digamos, ¿no? exacto. Y la verdad que esta fue una elección bastante inédita, ¿no? Porque venimos ya de muchísimos años, yo calculo más o menos unos 20, donde lo que se vivía en Corrientes era un bialiancismo muy fuerte. Siempre teníamos dos sectores muy grandes enfrentados, Ujú. que en los últimos años ya más caracterizado con el kirchnerismo contra el oficialismo provincial, que es Sí. un frente muy amplio encabezado por la Unión Cívica Radical, y ahora lo que tenemos son 7 candidatos a gobernador. Sí. Venimos de, hace 4 años teníamos nada más que 2, ahora tenemos 7, ¿no? Con un oficialismo provincial que se dividió en 3 grandes sectores, también con el nacimiento de la Libertad Avanza acá en Corrientes, así que la verdad que viene siendo un clima bastante atípico, ¿no? Con muchos Pablo, sectores a sí. los cuales tenemos que prestarle atención. Pablo, Sí. para hacer un poquito de historia reciente, hubo algunas Ujú. conversaciones entre Libertad Avanza y Valdés, el oficialismo, ¿no? En su momento, digo. Sí, antes recordemos que acá las elecciones van a ser este 31 de agosto, así que más o menos para finales de mayo, principios de junio estaban muy intensas las negociaciones Ujú. para que la Libertad Avanza forme parte Claro. de lo que conocemos como Vamos Corrientes, que es el Ujú. oficialismo. Eso no llegó a buen puerto, según trascendió, digamos, lo que se comentó fue que quizás desde algunos sectores de la Libertad Avanza lo que querían era negociar con el candidato, con quién iba a ser el candidato a gobernador. Ujú. Muchos comentarios acerca de que quien contaba con el apoyo del gobierno nacional era el senador nacional Eduardo Vicchi. Son trascendidos, ¿no? Ujú. Pero finalmente Gustavo Valdés decidió que el candidato oficialista iba a ser el hermano, entonces esas charlas no trascendieron, como si hubo éxito, por ejemplo, en la provincia del Chaco, que la Claro. Libertad Avanza forma parte del oficialismo, e incluso ahora en las elecciones de octubre se presenta la Libertad Avanza y Claro. no con el nombre de la Alianza Provincial. Bien, bien estaba observando porque Chaco y Corrientes están unidas muy, pero muy fuerte, ¿no? El puente, pero además también la Sí. vida cotidiana, política, económica. Y allí en Chaco hubo esa alianza y no así en Corrientes. En Corrientes estábamos observando lo que fue en el día de ayer Sí. el acto del oficialismo, en donde tuvo un fuerte apoyo de Provincias Unidas. Sí, vinieron varios gobernadores, ¿no? Incluso desde Córdoba llegó Schiaretti, Ujú. que recordemos también que en Vamos Corrientes hay muchos sectores peronistas. Ujú. En los últimos años el Partido Justicialista, digamos, que tenía todos estos grupos, Ujú. se fue fragmentando, se fue dividiendo a Sí. partir de la ultra kirchnerización, ¿no? De las autoridades. Muchos sectores se fueron yendo ya desde hace más de 10 años, ¿no? Es Sí. una diáspora que viene explotando. Y como que siempre desde el oficialismo mostraron mucho, ¿no? Esto que se conoce como las patas peronistas, ¿no? Sí. Y el vínculo con el Schiaretti ya viene ya desde hace varios meses, ¿no? Ujú. Después de lo que fue el cierre de las alianzas, toda la gente acá en Corrientes quizás está más referenciado Carlos Mauricio Espino, la Camau, el Claro. senador nacional, que en 2017 y en 2013 fue el candidato del kirchnerismo, ahora está allá adentro, ¿no? Pero también estuvo Nacho Torres de Chubut, estuvo desde Santa Fe, llegó Puyaro, Ujú. la verdad que mucho apoyo nacional ahí en ese sentido, comparando, ¿no? con lo que son las otras alianzas. Claro. Ayer con Tincho Ascú, que es el candidato del peronismo, llegó solamente Guillermo Moreno, más allá de que la apertura de la campaña fue con Cristina Fernández de Kirchner, que Claro. fue el último acto el último acto público De del cual Cristina. participó Cristina Fernández Claro. de Kirchner antes de estar presa, fue en Ujú. Corrientes, fue en Paso de los Libres, acá Ujú. al sureste de la Sí. provincia, y después, bueno, de la Libertad Avanza se esperaba, no se especulaba con que quizás Javier Milei iba a llegar. Bueno, eso no sucedió en ningún momento. Vino Karina Milei y Martín Y Menem Martín Menem. para lo que fue el cierre, ¿no? Ahí un cierre Fue, medio fue, fallido. fue caótico, ¿no? ¿Qué pasó allí?
Mira, lo que sí fue bastante complicado, ¿no? Porque recordemos que, bueno, cuando anunciaron esto, dijeron que iban a hacer una caminata por la Peatonal Junín, que es, digamos, el centro neurálgico de la vía comercial acá en la provincia de Corrientes. Es el punto más transitado, sin lugar a dudas, de la provincia. Bueno, lo que ellos anunciaron es que iban a hacer una caminata por ahí, que es algo que ya hicieron anteriormente con algunos otros referentes, con algunos influencers nacionales que habían llegado. Bueno, ellos dijeron que iban a hacer una caminata por ahí y hubo un grupo de más de 10, 15 personas que ahí con carteles, con algunos pasacalles también, con denuncias, ¿no? Contra Karina Milei, sobre todo también algunos sectores con gente con reclamos, ¿no? Por lo que viene sucediendo con los jubilados o con discapacitados. Se cruzaron en una esquina. La caminata duró solamente 1 o 2 cuadras, se cruzaron en una esquina donde estos sectores muy identificados con algunos grupos progresistas. Yo estuve mirando un poco los videos y son gente que uno ve habitualmente, por ejemplo, en marchas del 24 de marzo, pero que no es que estén identificados con algún candidato u otro, sí con un sector más progresista. Estuvieron ahí con cánticos, y ahí como que se produjo, ¿no? Un pequeño intercambio. Digamos, ¿no? Sí. Sí, pero no sucedió mayores, ¿no? Solamente se dio este caso de un par de periodistas que fueron golpeados, y que ahí tuvo algunas peleas con algunos militantes de la Libertad Avanza, también con gente de las fuerzas de seguridad. Según se comenta, el operativo estuvo a cargo de la Policía Federal en conjunto con la Policía de Corrientes. Claro. Pero la verdad es que no pasó a mayores, ¿no? Fue ahí alguna pelea, alguna discusión, algún forcejeo, pero no mucho más. De todos modos, claro, como no estaban brindadas las garantías, decidieron cortar lo que era esa caminata o esa caravana finalmente. Pablo, te quiero consultar, hay muchos candidatos. Más allá que sabemos que están ya en veda el tema de las encuestas y demás, pero ¿cuántos candidatos tienen la posibilidad, de acuerdo a estos números previos, de estar peleando seriamente por la gobernación? ¿Está polarizado? ¿Hay 3? ¿Hay 4? No. La verdad que, como en todos lados, siempre el oficialismo provincial, sobre todo en las provincias como Corrientes, las provincias del norte, tiene, digamos, una importancia mayor, ¿no? La verdad que se habla mucho de bueno, ¿qué va a pasar este domingo, no? Hay mucho que insiste con que se resuelve en primera vuelta. Acá en Corrientes es como a nivel nacional, ¿no? O sea, que se necesita el 45% o el 40% y sacarle más de 10 al segundo. Así se define, ¿no? En Corrientes. El escenario de que insisten desde el gobierno es que ganan en primera vuelta, como sea, ya sea con más de 40 o con más de 45, ¿no? Después, entre los otros sectores que a priori son los más importantes, que es el de Tincho Ascúa, del kirchnerismo, y Ricardo Colombi, 3 veces gobernador de la provincia, insiste con que ellos van a llegar al balotaje. Eso es el discurso, ¿no? Y después, mucho más relegado a priori, aparecería la Libertad Avanza, que hay que ver si termina dando la sorpresa o no. Pero eso, de los 7 candidatos, son esos 4 los que a priori, porque después, bueno, después salimos a decir cosas. Habrá que ver, claro. Y quedamos bastante mal. Pero esos son los 4 sectores que más o menos están ahí en pugna de como que expectantes. El dato es que el oficialismo tiene la intención de ganar en primera vuelta, incluso, ¿no? De ganar en primera vuelta. Sí, exactamente. Discursivamente como que no ven otra opción. Bien. Pablo, y te voy a hacer una pregunta que es general, digamos, porque lo hemos visto. ¿Cuál es la expectativa de la gente para ir a votar? Sabemos que lo legislativo no tracciona tanto como sí un ejecutivo para elegir gobernador y demás. ¿Está la gente metida, para ir a las urnas o vamos a tener un ausentismo importante? Hablando de encuestas, la verdad que vi 2 ahí de las que vi, específicamente en este tema, ¿no? Del ausentismo y del entusiasmo. Vi encuestas que marcan cosas totalmente diferentes, ¿no? Hay una que habla de que más del 40% del electorado no quiere ir a votar, no le interesa. Es muchísimo. Después otra que habla de una presencia de más del 65%, lo cual sería una de las más importantes, ¿no? Ajá. Y con esto yo quiero remarcar un poquito de que al ser una elección a gobernador y especialmente a intendente, ¿no? Porque siempre son los gentes comunales los que más movilizan muchas veces, especialmente en el interior, donde acá en Capital tenemos solamente, hablando de
del porcentaje, en Capital solamente está el 35% del electorado, ¿no? Entonces el 65% está en el interior provincial, más del 90% está concentrado en 20 municipios, por lo cual se habla de que hay un entusiasmo de que pueda superarse el 60%. Bueno, ojalá. Ahí eso es lo que se espera, ¿no? Se da por descontado que no van a llegar al 73% que hubo en el 2021 en plena pandemia, y mucho menos a casi el 79% claro, que hubo en 2017, pero ahí se está esperando eso. Yo lo que veo, esto es 100% personal, sí, y habla quizás de mi microclima, ¿no? Sí. Yo veo interés en participar, ¿no? Veo interés en participar, más allá de que, bueno, que quizás a la mayoría, yo siento que no le gustan mucho los candidatos, pero sí veo interés en participar. Eso es lo que yo veo. Después, bueno, lo sabremos bien el domingo, ¿eh? Pablo, Gustavo Valdés, pasan las elecciones, ¿definitivamente se suma a Provincias Unidas? Digo, ya en una política nacional. Digo porque siempre se dijo Corrientes se va a sumar, pero está en un proceso electoral, está concentrado el gobernador, obviamente, en la campaña. Mirá, acá en Corrientes siempre nos costó mucho, ¿no? Tener algún dirigente que esté metido, ¿no? En lo que es la política porteña, ¿no? Gustavo Valdés fue cuando en su periodo de diputado nacional, que estuvo entre el 2013 y el 2017, antes de ser gobernador. Sí, él fue de los pocos que tuvo una vida política activa, ¿no? Que trabajó mucho ahí, que incluso llegó al Consejo de la Magistratura, que es un logro que solamente un correntino lo había hecho antes. Entonces, la verdad que sí, es esperable que Gustavo Valdés, después de lo que sea este intento, de lo que va a pasar en estas elecciones, sí posiblemente busque tener un rol nacional más importante, ¿no? Recordemos que Gustavo Valdés fue candidato a presidente de la UCR, terminó perdiendo contra Lustó, entonces es muy posible que busque, ¿no? un nuevo espacio nacional, sobre todo con esto, ¿no? Después de lo que fue la muerte de Juntos por el Cambio, Cambiemos, posiblemente sea Provincias Unidas el lugar donde reclute, posiblemente reclute, porque también ahí hay gobernadores afines, recordemos, ahí ya está también muy metido Puyaro, Nacho Torres, que claro, son candidatos que son, mejor dicho, no candidatos, son gobernadores que estuvieron en Corrientes y que seguramente van a seguir en Corrientes hasta las elecciones, ¿no? Especialmente también cruzando el puente, el Leandro Esdero. Claro. Así que la verdad que es un espacio posible, porque también yo siento que no hay otro, y no veo tampoco a un gobernador Gustavo Valdés, o mejor dicho, a ningún radical del interior queriendo, ¿no? Jugarse por lo que decían desde Buenos Aires. Incluso lo vemos, ¿no? En el Senado, que Lustó siempre como que tiene una voz, pese a ser el presidente de la UCR, siempre va bastante en contramano de lo que dicen los gobernadores de la UCR. Sí, está bastante cuestionado la presidencia de Lustó, incluso en el bloque, ¿no? Por ahí con algunos votos. Vuelvo a las elecciones, Pablo, y es la última, no te robamos más tiempo. El caso Loan, ¿se metió en la campaña? El caso Logan, la verdad que quedó ya muy lejos, ¿no? Ya estamos hablando de más de un año de la desaparición de Logan Peña, y además también es como que ya muy temprano muchos sectores políticos han jugado, han participado. Cuando digo de han participado, también digo, ¿no? De que también lo hizo el gobernador Gustavo Valdés en su recordado tuit, ¿no? Diciendo... Claro. Hemos resuelto algo, como que todos los sectores jugaron. Y además también en Corrientes lo que pasa, como que se sintió mucho, ¿no? El interés incluso hasta de medios de comunicación. Entonces como que yo lo que siento es como que eso ha alejado un poco a la gente del interés tanto del caso Logan, como diciendo de pensar que pudo haber pasado. Y además también en lo que uno ha visto de encuestas de aceptación de gestión, como que el gobernador Gustavo Valdés tuvo un marcado descenso en ese proceso, en esos primeros semanas y meses del caso Logan, pero que después lo fue recuperando, ¿no? Hoy Gustavo Valdés en nivel de aceptación tiene más o menos, incluso hasta algunas dicen un poquito más de lo que pasaba con pre-Logan Peña, ¿no? Claro. Así que la verdad que yo siento que hoy ya no tiene tanta injerencia. No tiene tanta injerencia. No. Pablo, te convocamos para el lunes con resultados puestos. A disposición para charlar. Nos vemos, Pablo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias por tenerme en cuenta. Hasta luego.